sintonizan con nosotros. ¿Qué tal, hermanos que nos miran a través de Facebook? Hay amigos también que se conectan con nosotros. Es domingo 22 de marzo del año 2020 y como todos saben estamos en cuarentena. El gobernador del estado ha dispuesto que toda actividad donde personas puedan reunirse de forma masiva sea interrumpida, y también ha dado disposiciones en relación con reuniones de grupos pequeños. Quiero compartir hoy, como habíamos estado diciendo o hemos estado prometiendo, quiero compartir, como hemos hecho por muchos años ya, acerca del consejo de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes algo que estuve leyendo en el libro de Amós y que viene muy a la mano con los tiempos que estamos viviendo. Amós capítulo 8, para los que nos están siguiendo, se están conectando con nosotros. Amós capítulo 8, versículos 11 y 12. Vamos a leer dos versículos de este libro de un profeta menor. Y cuando decimos profeta menor, como ya la mayoría de ustedes saben, no por el grado de importancia, sino por el volumen de lo que ellos escribieron. Así que Amós es considerado uno de los profetas menores, no por la importancia de lo que dijo, sino por el volumen de lo que escribió. Así que vamos a leer en el libro de Amós, en el capítulo 8, en el versículo 11 y 12, acerca de este tema que yo he nombrado la verdadera necesidad. Así que si usted tiene una Biblia a su alcance, por favor, ábrala conmigo y vamos al libro del profeta Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12. Y voy a leer en la versión tradicional, ¿ok? Amós capítulo 8, versículos 11 y 12 dice de esta manera: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Así que si me gusta acompañar, oramos y entramos de lleno a estudiar y compartir de este pasaje de las Escrituras. Padre, te doy gracias por la bendición de estar, Señor, a través de este medio en comunicación con tu pueblo, con tus hijos, con mis hermanos de Cosecha Abundante, con nuestros amigos, Señor, que hoy se han dispuesto también para conectarse con nosotros y recibir la instrucción de tu palabra. Hoy bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo, Señor, sus hijos, bendigo, Señor, sus trabajos, la fuente de sus ingresos, reconociendo que a final de cuentas tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro protector, tú eres nuestro sanador. Todo esto lo decimos y lo confesamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, Amós capítulo 8, versículos 11 y 12. Hemos leído esta porción y quise tomar estos dos pasajes, estos dos versículos del libro de Amós, porque hemos sido sorprendidos no por una epidemia global como la que enfrentamos, ya que antes hemos tenido otras como el VIH. En los 80, por ejemplo, fue declarada también una pandemia, o más recientemente, sin ir muy lejos, en el 2009 con el H1N1, o como se le conocía comúnmente como gripe porcina. Así que realmente no es una sorpresa que estemos enfrentando una epidemia global o pandemia, como se les dice también. No es la pandemia lo que sorprende hoy en día, sino la reacción de la gente ante el temor. Aunque en el 2009 tuvimos una epidemia global también, no logramos mirar en la proporción que estamos viendo ahora la reacción de temor, de aprensión, de inseguridad que se ha traducido incluso en actos de violencia. Hemos visto a través de los videos que personas suben, hemos visto la reacción de la gente de temor, de agresividad incluso, especialmente cuando se trata de asegurar algunos recursos para sus familias. Así que eso es lo que resulta sorprendente y resulta notable en este tiempo que estamos viviendo. Ahora como nunca se está cumpliendo lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26. Jesús, hablando acerca del tiempo del fin,
expresó esto en Lucas 21, 25 y 26. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas, cheque las palabras, a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Cheque eso: angustia de las gentes, confusión, dice, o confundidas a causa de, dice, desfallecimiento de los hombres por el temor y la expectación. Palabras muy adecuadas por el tiempo que nos ha tocado vivir. Así que estamos siendo testigos de la falta de seguridad y de la falta de esperanza, que son evidencia de temores profundos, temores inconscientes, pero temores muy reales de nuestra sociedad. La mayoría de nosotros sabemos que Hollywood y sus historias de catástrofes han venido presentando a nosotros como cultura, como sociedad, los temores más profundos, las cosas, las inseguridades de una sociedad que se percibe a sí mismo como amenazada. Eso es lo que estamos mirando hoy, y resulta increíblemente exacto de las cosas que estamos viendo. Lo miramos en anterioridad a través de las películas, con imágenes de gente corriendo, de gente asegurándose en sus casas, de gente armándose incluso para protegerse. Pero hoy, más que nunca, están siendo evidencia de estos temores profundos de nuestra sociedad. Ahora, el profeta Amós fue enviado a cumplir su ministerio en medio de una catástrofe que se cernía sobre el pueblo de Dios. Es curioso que el libro del profeta Amós, en el primer versículo, comienza diciendo de esta forma. Dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dice, 2 años antes del terremoto. Así que si pudiéramos nosotros hacer una similitud del tiempo de Amós y el tiempo que nos ha tocado vivir, es que Dios envió a un profeta llamado Amós en medio de una catástrofe, de un terremoto que estaba a punto de cernirse, a punto de desarrollarse en ese tiempo, y específicamente en esa área donde a Amós le tocó profetizar. De ahí se dice claramente que 2 años antes de ese terremoto, Amós fue enviado a profetizar las palabras que Dios puso en su boca. Amós nos advierte en esta porción que leímos, en la introducción de este mensaje, que hay un hambre que es más terrible que el hambre de pan, y que hay una sed más acuciante que la sed de agua, y que esos días, dijo Amós, estaban llegando para su generación, pero nosotros podemos hacernos ecos de sus palabras y decir que esos días también están llegando ahora, en este tiempo, delante de nosotros. ¿Cuál es la necesidad a la que se refiere Amós en medio de esa catástrofe, de ese terremoto que se cernía sobre el pueblo de Israel? La necesidad de la cual habla Amós es la necesidad de oír, dijo ahí textualmente, la palabra de Jehová. La Biblia dice que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bíblicamente hablando, hay una gran diferencia entre escuchar y oír. Mucha gente escucha como quien escucha ruido, pero oír es detenerse y prestar atención de forma atenta a lo que se está diciendo. En 1 Samuel capítulo 3, ustedes, los que leen la Biblia y están familiarizados con este pasaje, recordarán que Dios estaba revelando a este profeta, joven profeta llamado Samuel, y que en 2 ocasiones anteriores lo había despertado para tratar de darle el mensaje que quería que Samuel compartiera. En 2 ocasiones él no sabe bien lo que está sucediendo alrededor en su experiencia como un profeta incipiente, y consulta con el sacerdote de su tiempo, que es Elí. Y cuando le consulta al sacerdote Elí le dice: cuando escuches la voz que te habla, tú tienes que contestar de esta manera. Dice: habla, Señor, le dice Elí a Samuel que contestara: habla, Señor, que tu siervo oye.
Cheque, que dice que tu siervo oye, no escucha, oye. Oír es prestar atención, oír es entender el mensaje que se está tratando de recibir. Oír es percibir, es entender, es prestar atención a lo que la fuente de ese mensaje está tratando de decir, en este caso Dios. La gente hoy en día está saturada de tanto escuchar. Hemos escuchado tantas voces. Las voces de nuestros políticos que nos dicen acerca de los modelos económicos que tenemos que implementar en nuestras naciones para estar bien. Hemos escuchado las voces de los expertos del clima que hablan acerca de este cambio que estamos viviendo, expertos en economía, expertos en el comportamiento humano, en fin, hemos escuchado tantas voces. Pero si hay una necesidad, la necesidad más imperiosa que Amós menciona, la necesidad más acuciante, que responde a las más profundas necesidades de seguridad, de esperanza, de alegría en medio de la situación de crisis. La necesidad más grande es la necesidad de escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. La Biblia enseña en Romanos 10, capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, dice la palabra, y el oír por la palabra de Dios. Así que hay algo poderoso en este asunto de escuchar, o más bien de oír la palabra de Dios. ¿Cuántas personas se reunían hasta antes de esta situación cada domingo solo por cumplir con su tradición religiosa? Y podían escuchar mensajes inspiradores e incluso elocuentes, y sin embargo todavía tener los oídos espirituales cerrados para obedecer lo que Dios les mostraba o les indicaba que hicieran. ¿Cuántas personas se han confesado, nacidas de nuevo, personas cristianas que asistían cada domingo a sus casas de oración y se reunían para escuchar? Pero como hemos estado diciendo desde el comienzo de este mensaje, hay una diferencia grande entre escuchar y oír la palabra de Dios. No solo basta con tener un oído abierto. La Biblia dice que necesitamos oír, pero específicamente oír la palabra de Jehová. Si hay algo que caracteriza nuestro tiempo, es que se oyen muchas voces. Hay demasiada... vivimos en la era de la comunicación, en la era informática, información, comunicación, son las cosas que sobran ahora en la era que nos ha tocado vivir. Pero entre toda esa vorágine de palabras, de invitaciones, verán, se oye tanto: compra, prueba, haz experimenta, viaja, en fin, hay tanto que se oye. Pero la necesidad más grande, como la necesidad del tiempo de Jesús, es de volver a escuchar así dice el Señor. Hay una necesidad, necesitamos clamar para poder pedir que nuevamente la palabra profética, la palabra genuina, la palabra que sale de la boca de Dios, el rema, como han dicho algunos, o la palabra que viene del corazón de Dios, sea expresada en esta generación, porque en medio de todo eso que se dice, hay una sola voz, que es la voz que le asegura al hombre su bienestar y su destino eterno, y es la voz de Dios. Verán, últimamente lo que hemos estado oyendo, aún en círculos cristianos, es una jerga de superación personal basada en las capacidades humanas. Y no es que uno no esté a favor de esta palabra de ánimo, de impulsar a las personas que se encuentran deprimidas, en fin, pero mucho de esto tiene que ver más con superación personal, basado en el poder que el hombre tiene en sí mismo. Y la Biblia es clara cuando habla acerca del hombre y su incapacidad de poder acercarse a Dios y su dependencia del poder de Dios para hacer algo con su vida. Jesús lo dijo claramente, que Él era la vid verdadera, nosotros las ramas, que despegados de Él, desconectados de Él, no podríamos hacer nada. La exhortación en estos días, en estos últimos tiempos, ha estado en desuso. La palabra de exhortación, la palabra profética que demanda una respuesta de obediencia, puede ser incluso incómoda en muchos círculos cristianos hoy en día, pero es algo bíblico.
de tiempo en tiempo y casi de forma permanente encontramos en los escritos de los profetas un llamado al arrepentimiento, una necesidad de que el pueblo de Dios y la gente en general reconociera el tiempo que le tocó vivir y que se volviera de todo corazón a Dios. Hay palabra tras palabra, los profetas exhortaban de una manera apasionada a un pueblo que muchas veces se negaba a escuchar esta palabra, pero que era tan necesaria en su tiempo por lo que el tiempo que les había tocado vivir. En el caso de Amós era un terremoto que estaba a punto de ocurrir. 2 años antes de que ocurriera, dice que Amós fue levantado por Dios para traer una palabra. Hoy está pasando lo mismo delante de nosotros. La palabra que exhorta, la palabra que demanda una respuesta de obediencia puede ser rechazada. Sin embargo, la realidad es esa: estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de un tiempo crítico, estamos en medio de estos tiempos de los cuales Pablo le dijo a Timoteo, le advirtió que llegarían tiempos peligrosos. Y es que la palabra de Dios es más, hermanos, que tener una mejor vida ahora. La palabra de Dios dice ahí, la palabra profética dice ahí en 1 Corintios 14:3, que el que profetiza habla a los hombres, dice, para edificación, dice, para exhortación y para consolación. La exhortación está presente en el llamado, en la demanda divina de obediencia hacia el hombre. No es tan solamente darle al hombre, decirle, mira, Dios quiere que tu chequera esté balanceada, Dios quiere que tengas recursos, y es verdad, pero es una verdad parcial. Hay algo también que se nos ha olvidado, y es que en medio de situaciones como las que vivimos, Dios todavía sigue diciendo, son tan dependientes de mí, están tan necesitados de mí, que si yo quito mi mano, toda la base de seguridad sobre la cual han edificado sus vidas se puede disipar rápidamente, muy rápidamente. Esto es lo que la palabra de Dios trae a nosotros hoy. Más que ánimo, también una reflexión, una manera de entender que el tiempo que nos ha tocado vivir es como un wake up, dirían aquí en Estados Unidos, un despertar. Hoy muchos templos están cerrados. Y probablemente este será un tiempo de valorar la importancia de tener una casa espiritual. ¿Cuánta gente le era tan fácil decir, hoy no voy al servicio, hoy no voy a la iglesia, hoy tengo ropa que lavar, o tengo algo que hacer, que es importante también, y ponían a un lado el hecho de congregarse? Oh, Dios permita, amado, amigo, que haya hambre en tu corazón ahora, de congregarse, de congregarte, no solo para tener un oído abierto al Señor, para obedecer su palabra, sino para valorar la comunión con el pueblo de Dios. Yo creo que hoy más que nunca vamos a sentir la necesidad, especialmente ahora que se han puesto estas restricciones en el acercamiento hacia los demás, este distanciamiento social que hay por efecto de evitar el contagio. Sentir el cariño, la comunión de los hermanos va a ser una necesidad que será muy presente hoy en día. Ojalá y eso traiga a nuestro corazón un tiempo de reflexión para decir, Señor, cuán hermoso es estar en tus atrios, como decían los escritores antiguos. Dice, valdría más, amaría más estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, dijo David. ¿Recuerdas cuando el líder de alabanza te animaba a cantar? Creo que está llegando el tiempo cuando ahora vas a añorar unir tu voz con la de otro creyente. Ahora en el encierro de tu casa vas a añorar oír estas voces conjuntas que se elevaban y cantaban al Señor y cantaban, aquí estoy, Señor, te amamos, aquí estamos, Señor, unimos nuestras voces en adoración hacia ti. Y palabras como estas que los escritores de los cánticos hacia el Señor mostraban este poder que hay en el hecho de adorar y alabar juntos en unidad de corazón y de espíritu. Bienaventurado el pueblo, decía el salmista, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Hermanos, no pretendo ser alarmista, tampoco quiero cargar sobre ustedes un sentimiento de incomodidad. Baste con lo que estamos viviendo ahora, baste con lo que estamos percibiendo ahora que está viniendo.
Yo no considero que este sea un tiempo de juicio para la iglesia, para el mundo. Alguno va a decir juicio para la iglesia. Claro, el juicio dice que el buen juez por su casa empieza. El juicio de Dios comienza por su casa. Pero no es un tiempo de juicio. Yo quiero creer que esto es una señal de advertencia. Las señales contrarias a los juicios no son la vara ejecutora, la vara de disciplina, sino la advertencia para nosotros respecto al porvenir. Como cualquier señal, las señales son puestas como un símbolo previo a lo que está por venir. Cuando uno encuentra una señal de una curva en una carretera, uno sabe que tiene que disminuir la velocidad porque la curva está próxima. Yo quiero creer que este tiempo es un tiempo que Dios nos ha mandado como una señal, casi como si Dios estuviera diciendo: considera, mira lo que puede ocurrir tan rápidamente si mi mano es quitada. Mira lo que puede ocurrir si una enfermedad extraña como la que estamos ahora experimentando se hace presente en medio del mundo que te ha tocado vivir, en medio de tu generación. Ojalá que el Señor traiga a nuestro corazón un tiempo de poder reflexionar, de valorar la iglesia donde el Señor te puso, valorar la casa a la que perteneces, valorar el esfuerzo de los líderes que han estado allí para compartirte la palabra del Señor, valorar el amor de esta iglesia que cuando se reúne, dice la Biblia, se reúne porque es el cuerpo de Cristo, se reúne para adorar al Señor, se reúne para manifestar la gracia y el amor de Dios para cada uno de nosotros. Dios permita que esta palabra pueda llegar a tu corazón en este tiempo y puedas decirle junto con un servidor: Señor, te damos gracias por la casa espiritual donde nos has puesto. Te damos gracias por los pastores que has puesto en nuestro camino para guiarnos hacia ti. Te damos gracias por el hermano que ha tomado un compromiso de estar ahí cerca de mí para impulsarme a continuar. Dios, permita que este tiempo de reflexión el Señor traiga a tu corazón un entendimiento más claro de por qué la iglesia existe, por qué la iglesia es. Dios, permita que este tiempo tu corazón pueda elevarse junto con el nuestro y juntos elevar un clamor al Señor. Ten misericordia, oh Dios. Derrama tu favor una vez más, no solo sobre tu iglesia, sino sobre este mundo. Permite que podamos seguir siendo la sal de la tierra, la luz de este mundo como tú lo dijiste, y así poder decirle a los demás, en medio del caos en el que te encuentras, en medio de la situación de crisis en la que estamos, todavía podemos volver al Señor, todavía podemos regresar a buscar el rostro de Dios y pedir que Él tenga misericordia de nosotros. Dice la Biblia del Señor: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Ahí en Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7, dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle, dice, en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual será amplio el perdonar, y al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia. Dios te bendiga. Déjame orar por ti, pedir que el Señor toque tu corazón y intervenga en las circunstancias en las que te encuentres. En el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, te bendigo ahí donde estás, en tu casa, en tu hogar, en esa oficina, en ese cuarto, en ese departamento. Ahí que la mano del Señor esté sobre ti, y que si hay aprensión o temor en tu corazón, el Señor venga a sustituir eso por su paz. Ministro paz a tu corazón, ministro fe a tu corazón, ministro la seguridad que viene de un hijo de Dios que reconoce los tiempos que le ha tocado vivir y que conoce el corazón de su Padre. Ministro fe para creer que todo esto es solamente un tiempo de exhortación, un mensaje de advertencia, una señal para el porvenir. Te bendigo a ti y a los tuyos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre en el cual se doblará toda rodilla, en el nombre de aquel que es declarado Señor de señores y Rey de reyes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Les pido una vez más, mi nombre es
Fernando Ruiz, soy pastor del Centro Familiar Cosecha Abundante. Gracias por escuchar este mensaje. Bendiciones.